armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana. En el Nuevo Testamento estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles desde el capítulo 14 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Evangelización de Iconio. En Iconio ocurrió lo mismo. Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que un gran número de judíos y griegos abrazaron la fe. Pero entonces los judíos que se negaron a creer excitaron y envenenaron los ánimos de los paganos contra los hermanos. Con todo, permanecieron allí un buen número de días, predicaban sin miedo, confiado en el Señor, que confiaba este anuncio de su gracia con las señales milagrosas y los prodigios que les concedía realizar. La población de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Un grupo compuesto de paganos y judíos con sus jefes al frente se preparó para ultrajar y apedrear a los apóstoles. Ellos, al enterarse, huyeron de las provincias de Licaonía a las ciudades de Listra, Berbet y alrededores, donde se quedaron evangelizando. Había en Listra un hombre tullido que se veía sentado y con los pies cruzados. Era inválido de nacimiento y nunca había podido caminar. Un día, como escuchaba el discurso de Pablo, fijó en él su mirada y vio que aquel hombre tenía fe para ser sanado. Le dijo entonces en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. El hombre se incorporó y empezó a andar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en la lengua de Licaonía: los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Según ello, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, porque era el que hablaba. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma toros y guirnaldas y, de acuerdo con la gente, quiso ofrecerle un sacrificio. Al escuchar esto, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos para manifestar su indignación y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos hermanos inmortales como ustedes y acabamos de decirle que deben abandonar estas cosas que no sirven y volverse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Él permitió en las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, pero no por eso dejó de manifestarse, pues continuamente derrama sus beneficios. Él es quien desde el cielo le da la lluvia y los frutos de su tiempo a su tiempo. Dando el alimento y llenando los corazones de alegría. Aún con estas palabras difícilmente consiguieron que el pueblo no le ofreciera un sacrificio y que volviera cada uno a su casa.
Se quedaron allí algún tiempo enseñando. Luego llegaron unos judíos de Antioquía e Iconio y hablaron con mucha seguridad, afirmando que no había nada de verdadero en aquella predicación, sino que todo era una mentira. Persuadieron a la gente a que le diera la espalda y al final apedrearon a Pablo. Después lo arrastraron fuera de la ciudad, convencido de que ya estaba muerto. Pero sus discípulos se juntaron en torno a él y se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente marchó con Bernabé para Derbe. Después de haber evangelizado esa ciudad donde hicieron muchos discípulos, regresaron de nuevo a Listra y de allí fueron a Iconio y Antioquía. A su paso animaban a los discípulos y lo invitaban a perseverar en la fe. Les decían: es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbítero y después de orar y ayunar, lo encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron la provincia de Pisidia y llegaron a la de Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y bajaron después a Atalía. Allí se embarcaron para volver a Antioquía, de donde habían partido encomendado a la gracia de Dios para la obra que acababan de realizar. A su llegada reunieron a la iglesia y le contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los pueblos paganos. Permanecieron allí bastante tiempo con los discípulos. Llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como los manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. La iglesia lo encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. Al pasar contaban con todo lujo de detalle la conversión de los paganos, lo que produjo gran alegría en todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y le expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron: es necesario circuncidar a los no judíos y pedirle que observen la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de esta acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo:
Hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos, al comunicarle el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestro Padre no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva, del mismo modo que a ellos. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo, que contaron las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Simeón acaba de recordar cómo Dios desde el primer momento intervino para formarse con gente pagana un pueblo para él. Los profetas hablan el mismo lenguaje, pues está escrito: después de esto volveré y construiré de nuevo la choza caída de David. Reconstruiré su ruina y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Todas esas naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre, así lo dice el Señor, que hoy realiza lo que tenía preparado desde siempre. Por esto pienso que no debemos complicar la vida a los paganos que se convierten a Dios. Digámosles en nuestra carta tan solo que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos, de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangrar y de comer sangre. Porque desde tiempos antiguos leen a Moisés todos los sábados en la sinagoga de cada ciudad. Entonces los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con la iglesia, decidieron elegir a algunos hombres de entre ellos para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Fueron elegidos Judas, llamado Barsabá, y Sila, ambos dirigentes entre los hermanos. Debían entregar la siguiente carta: los apóstoles y los hermanos con títulos de ancianos saludan a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros los han inquietado y perturbado con una palabra. No tenían mandato alguno nuestro, pero ahora, reunido en asamblea, hemos decidido elegir algunos hombres y enviarlo a ustedes junto con los queridos hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo.
Le enviamos pues a Judas y a Silas, que le expondrán la viva voz todo al asunto. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerle ninguna otra carga fuera de la indispensable, que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. Observen estas normas dejándose guiar por el Espíritu Santo. Adiós. Después de despedirse, fueron a Antioquía, reunieron en la asamblea y entregaron la carta. Cuando la leyeron, todos se alegraron con aquel mensaje de aliento. Judas y Silas, que también eran profetas, dieron ánimo y confortaron a los hermanos con un largo discurso. Se quedaron allí algún tiempo y los hermanos los despidieron en paz para volver a la comunidad que lo había enviado. Pero Silas prefirió quedarse con ellos y Judas volvió solo. En cuanto a Pablo y Bernabé, se detuvieron en Antioquía enseñando y anunciando con muchos otros la palabra de Dios. Pero un día Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos y veamos cómo están cada una de las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor. Bernabé quería llevar con ellos también a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había abandonado en Panfilia, cuando debía haber compartido sus trabajos. Se acaloraron tanto que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pablo, por su parte, eligió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la gracia de Dios y partió. Recorrió Siria y Cilicia, confirmando a la iglesia y entregando las decisiones de los presbíteros. Pablo se dirigió a Derbe y después a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía que había abrazado la fe y de padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio hablaban muy bien de él. Pablo quiso llevarlo consigo y de partida lo circuncidó, pensando en los judíos que habían por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. A su paso de ciudad en ciudad, iban entregando las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén y exhortaban a que la observaran. Esta iglesia se iban fortaleciendo en la fe y reunían cada día más gente. Atravesaron a Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo no le dejó que fueran a predicar la palabra en Asia. Estando cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. Atravesaron entonces Misia y bajaron a Troades. Por la noche Pablo tuvo una visión. Ante él estaba de pie un macedonio que le suplicaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Al despertar nos contó la visión y comprendimos que el Señor nos llamaba para evangelizar a Macedonia. No embarcamos
en Troades y navegamos rumbo a la isla de Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis. De allí pasamos a Filipos, una de las principales ciudades del distrito de Macedonia, con derecho de colonia romana. Nos detuvimos allí algunos días y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, a orilla del río, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Una de ellas se llamaba Lidia y era de la que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras no escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase la palabra de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa, y nos obligó a aceptar. Mientras íbamos un día al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino. Adivinando la suerte, producía mucha plata a su amo. Empezó a seguirnos a nosotros y a Pablo gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y le anuncian el camino de la salvación. Esto se repitió durante varios días hasta que Pablo se cansó, se volvió y dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salga de ella. Y en este mismo instante el espíritu la dejó. Al ver su amo que con ellos se esfumaban también sus ganancias, tomaron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante el tribunal y los presentaron a los magistrados diciendo: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Predican unas costumbres que a nosotros, los romanos, no nos está permitido aceptar ni practicar. La gente se le echó encima. Los oficiales mandaron a arrancarles las ropas y lo hicieron apalear. Después de haberle dado muchos golpes, lo echaron a la cárcel, dando orden al carcelero de vigilarlos con todo cuidado. Al recibir dicha orden, lo metió en el calabozo interior y le sujetó los pies con cadena al piso del calabozo. Hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himno a Dios y los demás presos lo escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyeron que los presos se habían escapado. Sacó la espada para matarse, pero Pablo le gritó: no te haga daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y le preguntó: señores,
¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvará tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los que de su casa. El carcelero sin más demora le lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Lo había llevado a su casa, allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todo lo suyo por haber creído en Dios. Por la mañana los magistrados enviaron a unos oficiales con esta orden: deja en libertad a esos hombres. El carcelero se lo comunicó a Pablo y Silas diciendo: los magistrados han dado orden de dejarlos en libertad. Salgan pues y marchen en paz. Pero Pablo le contestó: a nosotros, ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente y nos han metido en la cárcel sin juzgarnos, y ahora quieren echarnos fuera a escondidas. Eso no, que vengan ellos a sacarnos. Los oficiales transmitieron esto a los magistrados, que se llenaron de miedo al escuchar que eran ciudadanos romanos. Fueron a la prisión acompañados por un grupo de amigos de Pablo y le pidieron que se marcharan, diciéndole: ¿cómo íbamos a pensar que ustedes fueran muy buena gente? Y cuando Pablo y Silas estaban para irse, les rogaron: ahora que se van libre, por favor, no nos creen problema por haberle hablado duramente. Apenas dejaron la cárcel, fueron a casa de Lidia. Allí se encontraron con los hermanos, a los que dieron ánimo antes de marcharse. Hermanos, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos ayuda a reconocer que desde el principio de la creación, como habla el Antiguo Testamento en sus diferentes libros, Dios ha tenido un plan y un propósito con nosotros por su profundo amor y por su misericordia que es renovada cada mañana para cada uno de nosotros, directamente, personalmente e individualmente. Cada vez que leemos la palabra y la hacemos nuestra, nosotros encontramos esa satisfacción de paz. Somos una nueva criatura en Cristo. Dios le ha hecho una nueva criatura en Cristo Jesús a todo aquel que acoge la palabra, que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, que coma el Espíritu de Dios día a día como un alimento a través de su palabra, que se manifiesta y se hace presente su Espíritu y viene a nosotros, entra en nosotros y nos ayuda a ser la persona que Dios quiere. Pero sabemos que hay un hombre viejo dentro de nosotros y que en Cristo somos hechos criaturas nuevas, que debemos aceptar ese amor incondicional del Padre en su Hijo Jesús, que nos los dio para regalarnos la gracia de la salvación a través de Él, gratuitamente para todo aquel que decida aceptarlo. Los apóstoles que quedaron después que Jesús subió a los cielos siguieron haciendo su trabajo y su misión hasta el día de hoy continúa. Estamos supuestos todos a ser llamados para seguir a los apóstoles y hacernos apóstoles de Cristo y seguir el trabajo hasta que la tierra sea llena por completo del conocimiento del amor de Dios por cada criatura existente en la humanidad. A través de Jesucristo,
la gracia del Padre y el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo nos hacen nueva criatura en Cristo Jesús.